El sistema urinario comprende los riñones derecho e izquierdo que elaboran la orina y la evacúan por las vías excretorias, los cálices y la pelvis renal. A partir de cada pelvis renal, la orina recorre el uréter correspondiente, que conduce a la vejiga urinaria, que es un reservorio encargado de controlar la evacuación de la orina al exterior en periodos a través de la uretra. Acá podemos observar el sistema urinario de la mujer y del hombre. Este es del hombre, que es diferente, porque acá tenemos otros órganos como la próstata, las vesículas seminales, el pene, y en la mujer el útero, los anexos, la vulva. Los riñones son semejantes, así como los segmentos abdominales del uréter. Sin embargo, cuando estudiamos el uréter a nivel pélvico, ya tenemos que diferenciar en el hombre y en la mujer. El aparato excretor es un conjunto de órganos encargados de la eliminación de los residuos nitrogenados del metabolismo como la orina, que lo conforman la urea y la creatinina. Se compone de dos partes: los órganos secretores, que son los riñones. Las funciones básicas de los riñones es elaborar la orina, pero desempeñan también otras funciones. La vía excretora, que recoge la orina y la expulsa al exterior, se conforma por los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra. Pues empecemos hablando de los riñones. Cada riñón tiene la forma de una semilla de poroto, cuyo hilio está orientado medialmente. Peso aproximado 170 gramos. Término medio. Su consistencia es firme. Su coloración en el vivo es rojo violácea. Se describe una cara anterior, una cara posterior, un borde lateral, un borde medial y dos extremidades, superior e inferior. A las extremidades también se les denomina polos, o sea que polo superior, polo inferior. Acá observamos de vuelta el riñón del lado derecho, su cara anterior, su borde lateral, que es bien larga, sin embargo un borde medial que es corto. Además observamos aquí la extremidad superior y la extremidad inferior. Sobre la extremidad superior o polo superior siempre vamos a encontrar la glándula suprarrenal. Acá observamos su cara posterior, el mismo riñón quiero decir, pero visto por su cara posterior. Entonces tenemos aquí el borde lateral, el borde medial, que es interrumpido acá por el ilio, la extremidad superior, la extremidad o polo inferior. Tiene la forma de una semilla de poroto, repito. Sus medidas: 10 a 12 centímetros de alto, 5 a 8 centímetros de ancho, 3 a 5 centímetros de espesor en el adulto. También en un corte vertical podemos ver una cápsula fibrosa
y más profundamente vamos a encontrar ya el parénquima renal. Esta cápsula fibrosa es bastante resistente, de 1 milímetro de espesor aproximadamente, poco elástica, que rodea por completo al riñón y penetra en el ilio donde se invagina en contacto con los vasos renales. Esta es la arteria renal y esta es la vena renal. En cuanto a la configuración interna, el parénquima renal, desde la superficie a la profundidad, tenemos que describir en primer lugar la corteza renal. La parte más externa entonces es la corteza renal. La coloración de la corteza es más clara en relación a la médula, que es más oscura y más profunda. En la corteza vamos a encontrar los corpúsculos renales y los túbulos contorneados. Las columnas renales. Estas columnas renales, también se les llama columnas de Bertin, son prolongaciones profundas del tejido que constituye la corteza renal. La médula renal, la parte más profunda y oscura, conforman las pirámides renales. Estas son las pirámides. Estas pirámides antes se les denominaba pirámides de Malpighi, que tienen una forma cónica con la base orientada hacia la corteza, y el vértice es lo que observamos aquí a nivel de la médula. El parénquima renal está organizado en lóbulos renales, cada uno compuesto por una pirámide rodeada por corteza renal. Cada riñón tiene alrededor de 9 lóbulos renales. Fíjense acá observamos el vértice de una pirámide. Esta es la papila renal. Estos dibujos que estamos observando aquí son las papilas. ¿Qué es una papila? Es el vértice de una pirámide. Hay varias. 1, 2, 3. Acá hay 2. 5, 6, 7, 8. Y acá observamos que cada papila tiene un área cribosa. Fíjense. Y alrededor de estas papilas se van a insertar las cálices. Acá quiero mostrarles cómo es el corte de un riñón. Esta parte más superficial y más clara es la corteza, entonces, y la parte más oscura y profunda es la médula. Bueno, ¿qué son las cálices? Estos que están pintados de verde son las cálices. Las cálices renales marcan el comienzo de la vía excretora del riñón. Transportan la orina entre las papilas renales y la pelvis renal. Son conductos membranosos que se insertan aquí alrededor de las papilas renales. Tenemos las cálices renales menores, estas que son más pequeñas, esta que estoy mostrando, y luego las cálices renales mayores. Acá tenemos un cáliz renal mayor superior, este es un cáliz mayor medio y este es inferior. Las tres cálices mayores forman lo que se denomina la pelvis renal. La pelvis renal tiene la forma de un embudo, aplastado de adelante hacia atrás y orientado hacia abajo y medialmente. Esta pelvis atraviesa el ilio renal.
El fondo de la pelvis renal se apoya en la abertura de las cálices mayores, las tres cálices mayores. Su borde superomedial es convexo y oblicuo hacia abajo y medialmente, mientras que su borde inferolateral es casi horizontal y termina abajo y en dirección medial en el cuello de la pelvis, aproximadamente por aquí. Y eso se denomina unión pieloureteral, porque ya da origen al uréter. Esto que muestro aquí ya es el uréter. Acá observamos otra vez entonces las cálices menores. Acá hay 1, 2, 3, 4. Acá hay 1, 2, 1, 2. Estas son las cálices mayores de superior, medio e inferior. Y esto ya es pelvis renal. Acá el cuello de la pelvis que forma la unión pieloureteral. Y esto que le sigue ya es el uréter. En cuanto a la topografía y las relaciones de los riñones, podemos decir que los riñones están situados en las fosas lumbares, a los lados de la duodécima vértebra torácica y las dos primeras vértebras lumbares. Esta es la T12, esta es la primera vértebra lumbar y esta es la segunda vértebra lumbar. Su orientación, la orientación de cada riñón es tal que el eje mayor es oblicuo hacia abajo y lateralmente. Los riñones no están paralelos entre sí. Las extremidades superiores se encuentran más próximas entre sí que las inferiores. Acá podemos observar por detrás al riñón derecho. Acá observamos la duodécima costilla con el nervio subcostal. Fíjense. Y también un poco más abajo, cruzando en forma oblicua la cara posterior del riñón, vamos a encontrar al nervio iliohipogástrico y al nervio ilioinguinal. Este músculo que está cortado, con el cual se relaciona la cara posterior, es el músculo cuadrado lumbar. Cuadrado lumbar. Acá observamos lo mismo. Acá estamos mirando también por detrás. Entonces podemos observar las relaciones posteriores. El riñón izquierdo, que siempre está en una posición un poco más alta que el riñón derecho. Fíjense, acá tenemos la proyección de la undécima costilla y luego la proyección de la duodécima costilla. Sin embargo, en el riñón derecho solamente vamos a encontrar la proyección de la duodécima costilla, porque está un poco más bajo. Después tenemos que se relaciona con el músculo transverso del abdomen, el cuadrado lumbar, como estábamos viendo, y el área del músculo psoas mayor. A nivel de L1, a esta altura nacen las arterias renales. Esta es la arteria renal derecha, un poco más larga, y esta es la arteria renal izquierda. La unión pieloureteral, este es el uréter, este es la pelvis, perdón, y este es el uréter. Entonces acá vemos la unión pieloureteral, igual que este.
Esta parte estrecha que vemos entonces es la unión pielo-ureteral, que está aproximadamente a la altura de L2. L2. Los riñones están separados de los órganos vecinos por una envoltura fibrosa que es distinta a la cápsula renal y que se llama fascia renal. Es una hoja conectiva desarrollada a expensas del tejido extraperitoneal que rodea el riñón a distancia y constituye en él un compartimiento, la celda renal. La fascia renal se desdobla en dos hojas. Una hoja anterior, que acá estoy señalando, que se denomina también fascia de Gerota, de la hoja anterior de la fascia renal o fascia de Gerota. Luego tenemos la hoja posterior de la fascia renal o fascia de Zuckerkranz, que es más gruesa y más resistente. Por arriba, estas dos hojas, la anterior y la posterior, pasan por delante y por detrás de la glándula suprarrenal. Esto que observo aquí es la glándula suprarrenal. Y también separa entre la glándula y el riñón. Esa es la hoja interreno suprarrenal que separa ambos órganos. Abajo, las dos hojas permanecen independientes. No obstante, están unidas por debajo de la extremidad inferior del riñón a través de unos tractos fibrosos que permiten el descenso del uréter entre ambas hojas. Acá podemos observar la fascia renal y también tenemos que conocer estos espacios. Acá estamos observando el espacio pararrenal que está por fuera de la fascia renal, donde encontramos tejido adiposo. También se le denomina retrorrenal porque está situado detrás de la hoja posterior de la fascia renal. El tejido adiposo que allí se encuentra se denomina cuerpo adiposo pararrenal de Gerota. Y el espacio perirrenal se interpone entre la cápsula fibrosa del riñón y la fascia renal. Entonces, esto es espacio perirrenal. Por fuera acá, pararrenal. Pero aquí, donde muestra la flecha, es el espacio perirrenal, que también está ocupado por grasa perirrenal, que se denomina cápsula adiposa del riñón, de espesor variable. La fascia renal constituye un medio de fijación del riñón, que se inserta por arriba en el diafragma y medialmente a las estructuras vasculares y nerviosas. Y la cápsula adiposa es un sostén del riñón en relación con la celda renal. Acá estamos observando el lado derecho, donde se va a relacionar con el hígado. Y un poco más abajo con la flexura cólica derecha. Fíjense acá, estamos observando el riñón derecho con su glándula suprarrenal derecha. Detrás, esto que observamos es el cuerpo adiposo pararrenal, que está detrás. Fíjense acá cómo se relaciona también medialmente con la porción descendente del duodeno. Y también estamos observando acá al lado izquierdo el área donde se inserta el mesocolon transverso
Y acá estamos observando la relación con la cola del páncreas, que está un poco adelante. Entre el riñón y el hígado encontramos un espacio de la cavidad peritoneal, un receso que se denomina espacio hepatorrenal o receso hepatorrenal de Morrison, entre el hígado adelante y el riñón atrás. Fíjense acá estamos encontrando el riñón del lado derecho. Se puede ver muy bien la fascia renal, la hoja posterior, que es esta, y la hoja anterior. Este tejido adiposo es el cuerpo adiposo pararrenal, en el espacio pararrenal o retrorrenal. Y acá estamos encontrando el cuerpo adiposo perirrenal, que es diferente. Es la cápsula adiposa del riñón. Y aquí encontramos el peritoneo. Esto es peritoneo y esto es hígado con su peritoneo visceral, y este espacio, este receso que aquí observamos, que estoy mostrando, es el espacio hepatorrenal de Morrison. Acá podemos observar una imagen ecográfica el hígado y este es el riñón. Y este es el espacio virtual o potencial que se denomina espacio de Morrison. Así se puede observar en un estudio ecográfico. Este es el riñón, así se ve el riñón en la ecografía. Esto es riñón. Esto ya es hígado. Así se puede estudiar el riñón hoy día perfectamente. Incluso se puede medir y ver alguna anomalía. En cuanto a las relaciones anteriores, ya estuvimos mencionando algunos. En el lado derecho se encuentra en relación con el hígado, que cubre los 2/3 anteriores del riñón. Es la impresión renal en el lóbulo derecho del hígado. Luego tenemos abajo la flexura cólica derecha, que se relaciona con la parte inferior del riñón. El mesocolon transverso, tenemos que recordar que se inserta aquí delante del riñón, pero entre el riñón y el mesocolon transverso vamos a encontrar la fascia retrocólica ascendente. Y también acá vemos que se relaciona con la porción descendente del duodeno. En el lado izquierdo, recordemos que también se inserta por delante el mesocolon transverso. Entonces tenemos una parte del riñón en el compartimiento supramesocólica. Y ahí se relaciona con el vaso y con la cola del páncreas que acá estamos observando. Y luego tenemos un poco más abajo, ya digamos en la parte media, el colon transverso y la flexura cólica izquierda. Y en esta extremidad inferior, del riñón izquierdo ya es inframesocólica, donde generalmente se relaciona ya con asas delgadas, yeyuno y leales. El borde medial de cada riñón se proyecta por debajo de la duodécima costilla. Ahí se encuentra el ilio renal. Acá observamos el riñón izquierdo. Fíjense la relación que existe con la cola del páncreas. Acá vemos la fascia renal y también la fascia retroduodeno-pancreática que separa a ambos órganos.
Fíjense en este dibujo, es un corte transversal donde observamos el riñón derecho y el riñón izquierdo. Siempre vamos a observar la cápsula fibrosa primero, luego la fascia renal, el espacio perirenal y el espacio pararrenal. Observamos también aquí la vena renal delante de la arteria renal. Esta es la vena cava inferior, donde desemboca la vena renal derecha. Y esta es la vena renal izquierda, más larga, que tiene que pasar delante de la aorta para desembocar en la vena cava inferior. También observamos aquí la arteria renal izquierda, más corta que la arteria renal derecha. Acá delante del riñón derecho estamos observando el colon ascendente y acá observamos el duodeno. Esta es la porción descendente del duodeno. Y el hígado. En el lado izquierdo, acá estamos observando, porque esta es la parte más baja ya del riñón, el colon descendente. Y este viene a ser la porción ascendente del duodeno. Esta es una imagen que muestra la misma cosa. Estamos a nivel de la primera vértebra lumbar y observamos el riñón derecho, el riñón izquierdo y sus relaciones con la cola del páncreas. Fíjense, acá está la cola del páncreas, pero la cola del páncreas se separa del riñón por la fascia retroduodeno-pancreática en primer lugar, que es la fascia de coalescencia. Luego está la hoja anterior de la fascia renal, luego el espacio perirenal y después el riñón. Igual pasa con el lado derecho. Imágenes tomográficas donde observamos el riñón derecho y el riñón izquierdo. Acá volvemos a ver el riñón derecho, un poco más bajo siempre que el riñón izquierdo. Observamos también la vena renal derecha, que es corta porque su recorrido es corto para terminar la vena cava inferior, y la vena renal izquierda, que tiene que pasar delante de la aorta formando parte del contenido de la pinza aortomesentérica para terminar en la vena cava inferior. Y en cuanto a la arteria, es al revés. La arteria renal derecha, que es más larga, y la arteria renal izquierda, que es relativamente corta. Acá vemos también descendiendo el uréter derecho y acá el uréter izquierdo. Y por detrás estamos viendo acá, esta parte ya es, este músculo ya es el músculo transverso con los nervios, el nervio subcostal y el hilo hipogástrico y el hilo inguinal. Y este es el cuadrado lumbar. También observamos aquí la glándula suprarrenal derecha en relación con la extremidad superior y la glándula suprarrenal izquierda, siempre en relación con la extremidad superior. Arteria renal derecha, arteria renal izquierda, que nacen aquí de la cara lateral de la aorta. Acá podemos observar al riñón, su relación medial, y el ilio, fíjense lo cerca que está de la vena cava inferior. La vena renal derecha por eso es muy corta. Para observar aquí esta parte medial del riñón tenemos que movilizar únicamente el duodeno páncreas. Si no, no podemos acceder a esta cara anterior, borde medial o al ilio. Acá podemos observar en verde a la pelvis renal y también las ramas de la arteria renal y las venas que dan origen a la vena renal. La arteria renal se origina a la altura de la primera vértebra lumbar. La derecha, como ya dijimos, un poco más larga, 3 a 5 centímetros, y la izquierda un poco más corta. Acá observamos cómo se divide de nuevo ya en el riñón,
Ya en el ilio renal, en las arterias segmentarias. Observamos la arteria segmentaria superior o apical, la anterosuperior, la anteroinferior, la inferior y acá vemos la posterior. Estamos mirando acá en el lado derecho. En el lado izquierdo, más bien, perdón. Y acá observamos de vuelta estas ramas segmentarias. Y estas ramas segmentarias dan origen a los segmentos renales. Entonces tenemos a partir de estas arterias un segmento superior, un segmento anterosuperior, un segmento anteroinferior, un segmento inferior y si miramos por detrás, el segmento posterior. Cada segmento renal consta de una arteria segmentaria, la vena segmentaria y un cáliz para drenar la orina. Acá observamos la inervación de ambos riñones. Recordemos que acá está el plexo celíaco y de este plexo celíaco salen los plexos renales. Tiene una inervación muy abundante. Estos son nervios mixtos siempre que salen de los plexos celíacos. Del plexo celíaco y de los ganglios aórticos renales. Acá está el derecho y acá está el izquierdo. Acompañan a las arterias e ingresan a través del ilio renal. Fíjense, plexo celíaco, este es el ganglio aórtico renal derecho y este el izquierdo. Plexo renal derecho, plexo renal izquierdo. Y estos son los linfáticos. También es importante saber. Estos linfáticos que se originan en el parénquima renal, así como se ve aquí, y siguen el mismo camino que las venas. Acompañan a los vasos y se van agrupando para formar los ganglios linfáticos. Estas vías se encuentran en relación directa con los ganglios linfáticos cólicos, ureterales, testiculares u ováricos. Y estos desembocan finalmente en la cisterna del quilo.